Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, pues en la sesión de hoy, empezó la sesión ayer, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró invalidar el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que sanciona con cárcel el aborto, ¿sí? Declaró que es, la Suprema Corte, que es inconstitucional la penalización del aborto en el estado de Coahuila. En esta reunión, en esta sesión histórica, ¿sí? Y por unanimidad además, ¿sí? Los ministros de la Corte declararon invalidar ese artículo del Código Penal de Coahuila que sanciona entre 1 y 3 años de cárcel e interrupción del embarazo. Y yo quiero agradecerle mucho al ministro Luis María Aguilar, que además es quien presentó el proyecto, que repito, fue aprobado por unanimidad del Pleno de la Corte. Luis María Aguilar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por contestarme. Hola Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por darme esta oportunidad. Al contrario, gracias a ti, porque este es un tema central. Es un tema central, además, el tema del aborto es algo que nunca une, siempre enfrenta, siempre divide, y yo veo que hubo una unanimidad en el Pleno de la Corte, Luis María. Así es, afortunadamente los argumentos que propuse, pero también especialmente los que los propios ministros y las ministras, desde luego, hicieron valer, creo que llegamos a un acuerdo unánime sobre la importancia de este asunto, sobre la importancia de defender a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar para que no se les sancione, para que no se les ponga la etiqueta de delincuente por ejercer un derecho de la libertad sobre su propio cuerpo. Y yo creo que esto es fundamental. No podemos considerar que a la mujer se le tiene que arropar en contra de su propia voluntad. Se le tiene que respetar y decir lo que puede y no puede hacer según ella misma lo decida. Y esto, como lo señalé al principio de mi presentación en el asunto ayer, esto que quede muy claro, esto no quiere decir que estemos reconociendo un supuesto derecho al aborto. No, estamos insistiendo y señalando el derecho humano de la mujer y de las personas con capacidad de gestar a determinar su sentido de vida, si quieren ser madres o no quieren serlo, que ellas lo decidan. Así es que esto es para mí relevante, determinante, la mujer y sus derechos. Así es, Joaquín. Mire, yo estoy completamente de acuerdo en el tema de no penalizar el aborto. Te voy a decir por qué, Luis María. Porque si ya es un trauma, porque es un trauma para una mujer que aborta, aunque lo haga voluntariamente, sí, ya es una pena. Además, que la encarcelen por hacerlo, me parece una infamia. Sí, sí, por supuesto. Desde luego, estoy absolutamente de acuerdo contigo y de alguna manera lo dijimos también, porque normalmente, por desgracia, a las mujeres con menos capacidades económicas, con una condición de poca educación o información respecto de su propia capacidad de engendrar, no tienen educación sexual y están relegadas en muchas partes de nuestro país en la pobreza. Yo creo que esto es infamante, que además de haber tomado una decisión, como bien dices, muy difícil, porque es una decisión muy difícil para la propia mujer, todavía se le considere una delincuente o se le considere como si fuera una persona nociva para la sociedad. Yo creo que el ejercicio de su propio derecho, de su propio cuerpo y de la libertad para elegir su sentido de vida no puede ser de ninguna manera una causa de un delito. Eso fue en sentido, digamos, amplio lo que propuse a los señores ministros y las señoras ministras que con gran amplitud abonaron sobre este aspecto. A mí me parece muy importante la participación de las ministras. Te voy a decir por qué. Luis María Aguilar, estoy hablando con el ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, que presentó el proyecto para despenalizar el aborto que fue aprobado por unanimidad en el Pleno de la Corte. Porque históricamente quienes han hablado del aborto han sido los hombres, no las mujeres, Luis María. Sí es. Sí. Inclusive, como lo decía yo, como si fuera una cuestión paternalista,
en la que los hombres le tenemos que decir a las mujeres qué deben hacer o qué deben pensar sobre sí mismas. Eso es la libertad que la mujer indudablemente tiene la capacidad de decidirlo, aún con todas las consecuencias y la gravedad de una decisión así. Yo creo que los hombres no tenemos por qué intervenir en lo que a la mujer le corresponde y insisto con el término, también a las personas con capacidad de gestar. Y además fueron mayoritariamente los hombres los que penalizaron el aborto. Claro. No las mujeres, Luis María. Así es. En general son las legislaturas mayoritariamente masculinas las que han determinado esta cuestión. Pero yo quiero insistir también, la decisión de la Suprema Corte no es decir que el aborto esté bien, ni que la gente acuda al aborto. También lo señalé. Las que no coincidan, que no convengan con estas razones o con esta actitud o decisión, pues que no lo hagan por razones íntimas, religiosas o de convicción personal, pero también a quienes tienen esa opción, que no se les considere delincuentes. Eso me parece totalmente transgresor de sus derechos. Sí, porque hay una lapidación social, Luis María. Sí. A la mujer que aborta, y te repito, no solo social, incluso hasta hoy legal, ¿no? A la cárcel. Exacto. Y mira, hay circunstancias reales que tenemos que atender y no ignorar. Hay muchas mujeres que ya a su vez tienen varios hijos, que muchas veces terminan encumbrándose como jefas de familia y que proveen a la casa, que el hombre de repente se aparece, la vuelve a embarazar y la mujer ya no puede con estas circunstancias y no tiene posibilidades de eludirlo. Como no hay unas clínicas especializadas que debe haber para que les apoyen y que les den el tratamiento adecuado y con seguridad y además gratuito, yo creo que todavía estereotiparlas como delincuentes, sancionándolas penalmente, me parece absolutamente violatorio de derechos de la mujer. Ahora, ministro Luis María Aguilar, ¿qué es lo que sigue? Ya declararon inválido este artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que criminalizaba a las mujeres hasta con 3 años de cárcel por abortar. ¿Qué es lo que sigue ahora? ¿Qué sigue? ¿Qué proceso? Bueno, el proceso ahora, con la reforma constitucional de 2021, ahora no solo invalida la norma de Coahuila específica que estuvimos analizando, sino que este criterio, las razones que justificaron nuestra decisión, ya son obligatorias para todo el país. O sea, todos los jueces y tribunales del país tienen que atender estas mismas razones, de tal manera que no solo afecta o incide en la legislación de Coahuila y en sus jueces, sino en la de todos los juzgadores de todo el país, que ahora están obligados, a partir de esta decisión, a considerar las mismas razones de que la sanción del aborto voluntario es absolutamente indebido y no debe penalizar. E inconstitucional. Sí, exacto, pero ya con unas razones que son aplicables para todo el país. Esto lo dice el artículo 94 de nuestra Constitución. Es decir, que cualquier juez en cualquier estado del país, independientemente de que lo que señalen las leyes locales, no puede criminalizar a una mujer, ni sentenciarla, ni encarcelarla por haber tomado la decisión de abortar. ¿Es correcto? Así es. Según el artículo 94 de la Constitución, estas razones son obligatorias para todos los jueces del país. Y ante esto no hay ningún recurso que pueda presentar algún gobernador o alguna votación o... No. El carácter de tribunal constitucional y máxima instancia y última instancia que le da la Constitución a la Suprema Corte ya no permite ninguna apelación ni mucho menos nada. Estas son las decisiones finales del máximo tribunal del país. O sea, esto es inapelable e irrecurrible. Irrecurrible, desde luego.
Bueno, Luis María, pues entonces nada más deja muy, muy claro lo que señalabas al principio para que este sea el colofón. Sí, La Corte no está aprobando ni promoviendo el aborto, ¿es correcto? absolutamente no, ese es el tema. No se trata de aprobar ni de favorecer el aborto, simplemente de respetar a la mujer en una decisión terriblemente difícil y que no se le convierta en una delincuente penal. Gracias, Luis María, por contestarme el teléfono. Te lo aprecio mucho, es muy claro lo que has dicho. Y en un tema como este te agradezco porque la claridad es fundamental. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Buenas tardes, es el ministro Luis María Aguilar, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien hizo el proyecto que ya fue aprobado por unanimidad en el Pleno de la Corte, unanimidad, ¿sí? 1 por 1. Cada uno de los otros 10 ministros apoyaron la iniciativa, el proyecto, del ministro Aguilar, y se acaba de declarar la Corte que es inconstitucional castigar, encarcelar o procesar a una mujer que ha cometido un aborto voluntario. Y dice, no es una promoción del aborto, no. Estamos hablando de no criminalizar a las mujeres, ya es un mandato constitucional e inapelable e irrecurrible, el que una mujer que aborta voluntariamente no pueda ser procesada, mucho menos encarcelada, y tampoco siquiera ser declarada presunta responsable de ningún delito. Así de claro y así de trascendente. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.